Si escuchas todo en cuanto a la primera crucifixión y lo rechazas, el Padre lo toma como si ese apóstata fuera crucificando de nuevo al Hijo, otra vez exponiéndole a vergüenza. Y la idea acá, observen que dice crucificando para sí mismos. ¿Qué significa esto? El Padre lo toma como una crucifixión personal y privada que el apóstata tiene ahí, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Cuando una persona experimenta todos los beneficios del Espíritu, entiende quién es Cristo, de que fue crucificado, que el Padre lo levantó y luego lo rechaza, el Padre lo ve como que si esa persona fuera escupiendo en la cara de su amado Hijo y dice, una vez que cruzan esa línea, jamás lo perdonaré. En Hebreos 10 el autor lo dice así: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada? Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No puedes imaginar la ira de Dios, la ira de un Padre ofendido y omnipotente. Ahora, antes de continuar, quisiera hacer algunas aclaraciones teológicas. Es un texto difícil que está generando, sin lugar a dudas, algunas preguntas en nuestras mentes. Y vamos a tomar unas pausas a lo largo del sermón para tratar de aclararlas. Primera aclaración. Dios sabe exactamente cuando una persona ha sido una vez iluminada. El texto lo dice, ¿no? Allí en el versículo 4 dice, los que una vez han sido iluminados. Es decir, en la mente de Dios es una línea objetiva muy marcada, muy clara. Y dice, los que una vez cumplan con estas 6 condiciones es imposible que sean salvos. Dios sabe exactamente dónde está esa línea. Nosotros jamás lo sabremos. Nosotros jamás lo sabremos. Dice, bueno, una persona llegó a nuestra iglesia, asistió un mes, escuchó 4 sermones, pero el pastor Henry Tolopilo seguramente ha llegado al estado de ser completamente 100% iluminado, así que si ahora regresa al mundo, jamás puede ser salvo, ni vale la pena orar por él. No es lo que el texto está diciendo. No es lo que está diciendo. No sabemos cuándo es que alguien llega a estar en esa condición de poder cometer apostasía. Jamás nosotros podemos sentarnos en el trono de Dios y decir, este ya no tiene esperanza. Siempre podemos y siempre debemos orar. Tomando las palabras de Spurgeon, así como los escogidos no llevan la letra E en sus espaldas, los apóstoles tampoco tendrán la letra A, ¿no? Solo Dios sabe, solamente Dios sabe cuándo es que alguien ha llegado a esa condición de ser iluminado y gozar del don celestial, etc. Obvio, si una persona está en la iglesia involucrada 30 años, 40 años y luego sale, tenemos nuestras dudas acerca de si cometió apostasía. Pero el punto no es esto en el texto. El punto es hacernos temblar sobre la verdad de que esto pasa, no convertirnos en jueces para establecer cuándo pasa. ¿Ven la diferencia? Segunda aclaración. Dios perdona cualquier pecado. Cualquier pecado. Pedro negó a Cristo 3 veces. Pablo asesinó a Esteban. Dios es rico en misericordia y Él perdonará cualquier pecado. Acá lo que describe es que uno puede llegar al punto en donde ya no puede ni va a querer arrepentirse. Entonces, si estás ahorita en tu silla como que con temor y temblor, pensando, a lo mejor yo he cometido apostasía, ya no puedo ser salvo, tranquilo. Tranquilo, si tienes temor, si quieres arrepentirte, es porque debes hacerlo hoy y no has cometido apostasía. Si estás en la iglesia, es que todavía no lo has cometido. El apóstol es que el que salió de nosotros, ¿por qué? Porque no era uno de nosotros. Entonces el punto acá es de que Dios es rico en misericordia y Él siempre acepta a los que se arrepientan y creen en Jesucristo. El texto no está hablando de un pecado en particular, está hablando de un proceso, de que tú puedes rechazar y rechazar
y escuchar y escuchar hasta el punto en donde ya no podrás ni querrás arrepentirte. Es la definición de un apóstata, como Judas. Judas supo que había hecho mal, sintió mal, intentó regresar el dinero, lloró amargamente y luego ¿qué hizo? ¿Fue y pidió perdón Jesús? No, se fue y se ahorcó. Había llegado al punto en donde ya le era imposible ir a Cristo y pedirle perdón. Ya no quiso, prefirió ahorcarse. Otro ejemplo, si vayan conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 es Esaú. Voy a comenzar leyendo desde el versículo 16. Hebreos 12, 16 dice: no sea que haya algún fornicario profano como Saúl, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hebreos 12, 17, observen. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahora observen muy bien el género de las palabras, cuáles son femeninas y cuáles son masculinos. Dice ahí de que deseaba heredar la bendición, fue desechado, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué procuró con lágrimas? No el arrepentimiento, con lágrimas procuró la bendición. No es de que Saúl quiso arrepentirse y Dios no le dejó. No, al contrario, quiso ser bendecido. ¿Quién no quiere bendición? Quiso la bendición, la procuró con lágrimas, pero no pudo arrepentirse. Estaba llorando, pero sus lágrimas le guió a la muerte, como Judas, no arrepentimiento. El punto es igual, de que si rechazas y rechazas, puedes llegar al punto en donde ya no podrás ni querrás arrepentirse. Dios te ofrece arrepentimiento hoy. Cree en Cristo, hoy serás salvo hoy, mañana no te lo puedo garantizar. Ahora la última razón por la cual un apóstata no puede ser salvo, y es por lo que hace. Hay una ilustración en los versículos del 7 al 8, una ilustración de lo que un apóstata hace, o tal vez lo que no hace en cuanto a sus frutos. Dice así, Hebreos 6, versículo 7. Porque la tierra que debe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Ahora, el autor nos da una ilustración de lo que hemos visto hasta este punto. Es decir, no nos va a hablar de nuevos conceptos, nos da una ilustración de lo que nos viene diciendo, utilizando una ilustración de la agricultura, de un terreno. La Biblia está repleta de ilustraciones de terrenos y de frutos y de árboles, desde la famosísima ilustración de la viña en Isaías 5 hasta todas las parábolas de Jesucristo. La Biblia está llena de estas ilustraciones. Y observamos algunas cosas específicas de esta ilustración. Dice, la tierra o el terreno que bebe la lluvia. Es decir, estamos en la iglesia, es obvio que la persona es el terreno, y que si estamos en la iglesia, estamos todos bebiendo la lluvia que cae sobre nosotros. De hecho, parte del punto es que todos que estamos en la iglesia estamos constantemente recibiendo la misma lluvia. Escuchamos los mismos sermones. Y el lenguaje nos regresa a los apóstotas israelitas del capítulo 3, que gustaron de lo mismo. Todos vieron los milagros, todos salieron con Moisés, todos escucharon las mismas palabras, algunos unieron el mensaje con fe. La mayoría de ellos cayeron en el desierto por no creer. Algo interesante que fortalece esa idea en el original es de que en el versículo 7 y 8 en el original no hay dos tierras, como parece un poco en la Reina Valera. Es el mismo terreno hipotético.
Versículo 7 dice, una tierra bebe la lluvia y produce hierba buena. Versículo 8, si esa tierra que recibe la lluvia produce espinos y abrojos, es reprobada. Entonces hay una tierra hipotética, recibe lluvia. Si produce hierba buena, bendición. Si produce hierba mala, próxima a ser maldecida. La ilustración también enfatiza lo mismo que hemos visto, que estamos hablando de gente que tiene un buen rato. No son visitas en la iglesia, son miembros de la iglesia, han estado tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque el autor dice que reciben la lluvia que muchas veces cae sobre ella. Es algo continuo, que han recibido mucha lluvia, mucha bendición de parte de Dios al escuchar muchos sermones, al estar involucrado con muchos hermanos. Luego dice que esta tierra es labrada. Es decir, alguien hizo el trabajo de mandar labradores a la tierra para hacer la obra. Si luego en la tierra produce hierba provechosa, pues el dueño está contento, ¿no? Y sabemos que en la ilustración ese dueño es Dios, porque lo dice explícitamente, recibe bendición de Dios. Es decir, en la ilustración, la tierra que produce hierba provechosa ilustra a una persona salva. Obvio, no gana la bendición de Dios por su fruto, sino que su fruto, como lo es en la agricultura, es demuestra de la previa obra de Dios en su vida. Pero el punto acá no es tanto hablarnos de ellos, sino versículo 8. La pregunta es la que sigue. ¿Qué tal si recibe lo mismo, pero produce espinos y abrojos? Es decir, la tierra es labrada. La tierra recibe mucha lluvia, pero luego no produce nada. Si ese fuera el caso, entonces es reprobada. La palabra significa inútil. Literalmente no pasa la prueba. No pasa la prueba. Y otra vez, la pregunta es, ¿qué más puede hacer Dios? A lo mejor uno dice, bueno, el terreno no produjo nada, pero hubo una sequía, no hubo agua. Entonces entendemos. Pero ese terreno es que recibió todo. La tierra fue labrada, recibió la lluvia. Refleja las palabras de Isaías 5:4, en donde Jehová dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Si se hizo todo y no produjo nada sino espinos, entonces en el mundo de la agricultura está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ahora, tal vez, como fue mi caso la primera vez que lo leo, digo, ok, entiendo la ilustración. Habla de la salvación. Si el terreno produce hierba provechosa, es salva. Si produce hierba mala, es una apóstata, va al infierno. Interesante, espera. No es lo que dice. Observan muy claramente lo que dice. No dice que ya es maldecida, sino que lo van a quemar porque no pasó la prueba y que está próxima a ser maldecida. Eso es muy importante. Tal vez no trabajamos en el campo, entonces no entendemos la ilustración. Escuchamos su fin es el ser quemado y pensamos ¿qué? Infierno, llamas. Pero ¿por qué es que alguien quema una tierra en el primer siglo? No para destruir el terreno, sino para hacerlo fértil. No pierdan este punto. El autor sí exhorta fuertemente, pero es un pastor tierno. Nos exhorta no para condenar, sino para rescatar, para restaurar. Él sabe que habla a personas en la iglesia. Se dirige a personas en la iglesia que no son apóstatas todavía, ¿no? Obvio, si salen de la iglesia es porque nunca eran. Pero el punto es que están en la iglesia escuchando la carta. Si están escuchando la carta es porque no habían salido todavía. Y el autor ruega con ellos. Y dice, me parece que están cerquitas. Están próximos a ser maldecidos. Y el autor está muy preocupado por ellos. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto? ¿Cómo pensamos en ese terreno? Uno que produce frutos, otro que no produce fruto. ¿Cuáles son las aplicaciones para nosotros? Obvio, tenemos dos personas en vista acá.
Uno que lleva fruto, uno que no. Primero el caso de la persona, entonces, que está en la iglesia, la tierra labrada, recibe lluvia, pero no produce nada fuera de espinos. Es un grupo muy complicado. Digo complicado porque puede haber varias variantes, por lo menos 3 variantes adentro de esta categoría. Primera variante, una persona que viene a la iglesia, escucha la sana doctrina, no lleva fruto, y luego deja de asistir y regresa al mundo. Según el texto, es un apóstata y será maldecido. Dios ha hecho todo lo posible con ellos, ellos rechazan. Esa es la peor cosa que un humano pueda experimentar. Es un juicio terrible reservado para ellos. Aplicación para nosotros, orar y animar diariamente los unos a los otros para que nadie en nuestro medio sea así. ¿Amén? Segunda variante. Hay los que escuchan la sana doctrina y no llevan fruto todavía. ¿Por qué? Porque no son salvos todavía. Pero Dios en su misericordia quiere usar esta exhortación de Hebreos 6 para despertarlos de su autocomplacencia y pereza y ayudarles a ser salvos. Si estás acá y todavía no has doblado la rodilla, tienes que saber que estás al borde del infierno. La aplicación debe ser obvia. Hoy es el día de salvación, mañana no es seguro. Pero existe también una tercera variante. Los que vienen a la iglesia, escuchan la sana doctrina, están y han estado en la iglesia por un buen rato, son creyentes, pero con el tiempo se han vuelto perezosos en su fe, holgazanes en su fe. Ya no están mostrando la misma solicitud de antes. El autor no puede leer sus corazones, solamente puede observar su fruto. Y los exhorta, hermanos, amigos, por lo que yo veo, están próximos a ser maldecidos, ser malditos. El autor dice más tarde allí, recuerdan, en el versículo 9, dice, pero en cuanto a vosotros, no los apóstatas, estamos hablando de los regenerados, de los salvos, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Pero por qué habla así? Versículo 11, porque deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. El autor está tratando de animarlos a echar ganas en su salvación, de ocuparse en su salvación con temor y temblor, ¿no? Entonces, en aplicación, este tipo de gente debe escuchar la exhortación, arrepentirse y comenzar a dar buenos frutos. Eso es el fin que el autor quiere, que Dios use la exhortación como un medio en la preservación de sus santos. Si eres un cristiano hoy y comienzas a tomar un examen de su vida, a pensar si estás dando hierba provechosa o espinos y abrojos, y parece que hay más espinos y abrojos que hierba provechosa, hay que arrepentirse y pensar. Esa exhortación significa que a lo mejor me estoy engañando a mí mismo. Tal vez estoy al borde de... Eso debe despertar en uno un deseo de obedecer, ¿sí o no? De obedecer para que regrese al creyente el gozo y la certeza de su salvación. Y eso es el último grupo, ¿no? Los que ya están produciendo hierba provechosa. Entonces son creyentes y hay fruto ahí que respalda su profesión, ¿no? Son creyentes, pasan la prueba. Entonces tal vez uno pensaría, bueno, ha sido lindo pasar unos 45 minutos contigo, pero todo ese pasaje no me aplica, habla de apóstatas. Bueno, no, o sea, todos podemos aprender algo de esto, ¿no? Todos debemos ser exhortados. La apostasía no pasa de noche a día, ni de día a noche. Es algo que ocurre con el tiempo, a través de la pereza, de la autocomplacencia. Entonces, el hecho de estudiar la exhortación nos guarda de futuros lapsos de pereza. Dios en su misericordia
Sí, nos da el querer como hacer. Por eso debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y creo que también el hecho de entender la apostasía, entender el temor de la apostasía, nos sirve también para exhortar a otros, de animar a otros. Estaba pensando en esta semana acerca de nuestros hijos, ¿no? El hecho de que nacen en la iglesia y escuchan cientos y cientos de sermones y se involucran en la iglesia, es que muchos de ellos llegan a ser iluminados. Si luego como adultos, entonces, no hablo de una caída temporánea de un adolescente, hablo de un rechazo final de un adulto, eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Y eso debe de despertar en nosotros una urgencia de hablar con ellos constantemente, de animar los unos a los otros, ¿no? Nos habla de la importancia de vivir para Cristo en cada momento. Bueno, última aclaración. Creo que a lo mejor hay algunos de nosotros que estamos leyendo el pasaje, escuchando el sermón, diciendo, ok, creo que más o menos entiendo la idea. La salvación no se pierde, amén, pero parece que el autor como que quiere asustarnos y como que quiere que sintamos temor y que nunca, o sea, como que siempre soy salvo o no soy salvo. No, como que eso es su propósito. No es su propósito. No es su propósito. La idea de que si tenemos menos dudas, o sea, si tenemos más dudas de nuestra salvación, que vamos a trabajar más para Cristo, es falso y muy peligroso. Dios no quiere que tengamos dudas como creyentes. Quiere que llevamos buen fruto y que tengamos certeza, ¿no? El hecho, o sea, muchos a tener dudas, a lo mejor, o sea, esto me va a animar a hacer más cosas. Sí, tener dudas de tu salvación, como los testigos de Jehová y otros que no lo tienen, a lo mejor te puede causar que vayas de casa en casa y que intentas más ganar tu propia salvación. Pero eso no es una motivación bíblica, ¿no? Eso no agrada a Dios. Dios no solamente nos dice que la salvación es segura, nos exhorta y nos manda a tener certeza de nuestra salvación, ¿no? Juan describe, o sea, todo eso en 1 de Juan, o sea, toda una carta para que nosotros los creyentes podamos saber con certeza que somos salvos. Entonces eso nos ayuda a ver que la razón por la cual el autor nos exhorta tan fuertemente es porque quiere que tengamos certeza y sabe que la única manera que tendremos certeza plena y fuerte es si estamos plenamente asegurados de que hemos pasado el examen bíblico. No vamos a poder entrar en la sección que sigue, pero permíteme como conclusión recordarles de lo que dice los versículos 9 en adelante, donde dice, pero en cuanto a vosotros, no los apóstatas, en cuanto a vosotros los amados, estamos ¿qué? Persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Luego dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, sería injusto que Dios no salvara a un amado. Luego dice, la razón por la cual exhorta, en el versículo 11, deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hacia el fin. ¿Con qué propósito? Para plena certeza de la esperanza. El punto, la razón por la cual dio esa exhortación tan fuerte acerca de la apostasía es para que podamos tener plena certeza de la esperanza. ¿Por qué? Mira, si basas tu salvación en cosas y en obras humanas y dices, yo creo que soy salvo porque hice una profesión de fe hace 10 años. Yo soy salvo, yo tengo certeza de que soy salvo, ¿por qué? Porque vengo a la iglesia y hago muchas cosas para Cristo. Una vez salva, siempre salva, no importa si vivo como el diablo y das argumentos humanos no bíblicos, no tendrás mucha certeza. No tendrás mucha certeza, porque las razones no son bíblicas. El autor sabe de que el hecho de entender la apostasía, entender que es algo real, nos despierta en nuestra apatía, motivándonos a esforzarnos en nuestra salvación, y eso es lo que nos da certeza de esa salvación, ayudándonos a esperar por completo en la persona y la obra de Jesucristo. En otras palabras, la única persona que pueda tener plena certeza, una certeza plena de su salvación y llevar mucho fruto, es el que entiende lo que es la apostasía y que sabe que seguramente no va camino hacia allí.
¿no? Esa persona no es un mero profesante. Él sabe, él conoce a Cristo y adora a Cristo. Persevera con el deseo de conocerle más y más y más cada día, ¿no? Por eso el autor de Hebreos toma tanto tiempo para exaltar a la persona de Jesucristo, para que podamos contemplarlo y conocerlo y adorarlo. Y luego también nos exhorta a hacerlo, ¿no? Porque sabe que esto es lo que causará que nosotros seamos cristianos productivos y gozosos, ¿no? Entonces, podemos resumir un poco lo que vimos de la apostasía, haciendo unas preguntas para tratar de aclarar tal vez si hay alguna duda que quedó ahí después del sermón, donde no fui muy claro. Unas preguntas. ¿Qué es lo que hace que una persona sea propensa a la apostasía? Es estar acá en la iglesia, es tener mucha luz, es escuchar muchos sermones, es ser iluminado. ¿Qué es el cometer apostasía? Es cuando un incrédulo, cuando alguien que no es convertido, un incrédulo está en la iglesia, pero por un buen rato, y luego después de saber todo, después de ser 100% iluminado, rechaza completamente a Cristo y regresa al mundo. ¿Cuándo sabemos? ¿Cuándo sabemos que alguien ha cometido apostasía? Nunca lo vamos a saber. Siempre podemos orar por la gente y siempre sabemos de que si nos arrepentimos, Dios nos acepta. La apostasía describe a la persona que no puede arrepentirse, está fuera de la iglesia y jamás va a querer regresar. ¿Qué debemos hacer para evitar la apostasía? Pues mantenernos en la oración, en la lectura de la palabra, arrepentirnos siempre, mostrar solicitud hasta el final, perseverar para tener plena certeza en nuestra esperanza. Cada día más que perseveramos, hermanos, tendremos más certeza, porque Dios siempre preserva a sus hijos. Es un principio que observamos en la Biblia. O sea, la seguridad de nuestra salvación no está en nuestras manos. Gloria a Dios, ¿no? Como dice nuestro pastor muchas veces, si dependiera de mí, pues perdería mi salvación, pero no está en mis manos. La seguridad de nuestra salvación está en las manos de Dios, quien promete salvarnos. Pero la certeza que uno siente frente a esto puede variar, dependiendo del fruto que uno lleva. Y cada día que vivo en Cristo, no sé ustedes, pero cada día más, tengo más certeza, ¿sí o no? O sea, recién convertido, luchabas con dudas, ¿sí o no? Pero ahora, después de ver la obra continua de Dios en su vida, después de ver, yo no soy un apóstata, yo veo Dios obrando en mi vida, ahora puedo tener aún más certeza, ahora puedo ser aún más productivo porque sé con certeza que Dios está obrando en mi vida. Eso es lo que el autor de Hebreos quiere. Entonces, concluimos con dos últimas preguntas cortas. ¿Un creyente verdadero puede cometer apostasía? No, imposible, imposible. ¿Tú puedes cometer apostasía? Esa es la pregunta que vale. Esa es la pregunta que me preocupa, ¿no? La respuesta dependerá si tienes una fe genuina o si estás produciendo puros espinos y abrojos. Eso es el autoexamen que el autor quiere que nosotros tomemos en esa mañana. Y espero, ¿no?, que salgas de ahí consolado, confortado, al ver la mano de Dios en su vida y saber de que eres su hijo. Y tal vez con una exhortación, un ánimo, una urgencia más también para orar y animar a los que están acá en medio nuestro. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú mandaste a tu Hijo unigénito a esta tierra para vivir la vida perfecta que no pudimos vivir y que Él murió la muerte que nosotros merecemos. Nosotros comprendemos ese evangelio. Comprendemos que lo levantaste de entre los muertos para darnos una esperanza firme. Nosotros entendemos de que tú interpusiste juramento de que todos los que van y creen
en tu Hijo Jesucristo serán salvos. Y Señor, nos da tanta paz el entender y saber esto. Entonces te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Al mismo tiempo, a la luz de la exhortación que hemos escuchado, quisiéramos, Señor, rogarte a favor de alguna persona tal vez que está en medio nuestro, que ha estado con nosotros, ha escuchado mucha verdad, pero todavía no ha doblado su rodilla delante de ti. Te rogamos, Señor, que uses tu verdad para mostrarles su necesidad de ti y que hoy pueda ser el día de gran regocijo en el cielo a través de su salvación. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén.